Dios le bendiga, buenos días a todos. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60, entre el pueblo de Wakeman y Vermilion, o Vermilion a Wayman, si va en esa ruta. Le invito a que nos visite, es una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local que asista, le invito de nuevo a que nos visite y escuche la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios y recibe el amor de Dios conforme a como Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Y vamos a continuar con los devocionales que habíamos y que hemos estado dando acerca de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y estábamos usando como base el libro de Éxodo, el capítulo 13, los versículos 17 al 22, versículos 17 al 22. Y habíamos hablado en el último devocional que la libertad sin un propósito es anarquía. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y le pidió al faraón que lo dejara servir, encontramos esa frase 7 veces, dijimos: deja a mi pueblo salir para servirme. Igualmente en inglés, let my people go. Entonces encontramos que había un propósito. Israel iba a salir de Egipto, de la esclavitud y la opresión que había en Egipto, para entonces servir al único y verdadero Dios, que fue el que los sacó, obligando al faraón a dejarlos salir, y el que los llevó a través del desierto durante 40 años hasta la tierra prometida que había prometido a los antepasados, como decimos, a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob, los que eran los padres de la nación de Israel, y que ellos esperaban entonces ver, como José les había dicho, y más adelante lo vamos a hablar, que Dios los iba a sacar más adelante, después de 400 años, y llevar entonces a la tierra prometida, donde Él pidió que enterraran sus huesos. Y habíamos dicho que así como de esa manera Dios sacó a Israel, ¿bien?, y lo llevó entonces a servirle, de esa misma manera aplica a nuestras vidas, a los creyentes. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos liberta del poder del pecado, es para que entonces le sirvamos a Él, para que entonces vivamos para Él, como dice la palabra, ya sea que vivamos o que muramos, para Dios o al Señor servimos. ¿Bien? Nuestra vida entonces es una vida consagrada a Dios, y no una vida consagrada a las cosas del mundo, a las filosofías de este mundo, a los principios de este mundo, a los valores de este mundo, que son ahora mismo muchas veces contrarios a lo que es la palabra de Dios. Ya habíamos leído un versículo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10, que decía así, hablando Pablo a la iglesia en Tesalónica: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo os convertisteis, cómo salisteis de un lado, ¿verdad? Dejasteis de servir a los ídolos para entonces servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a la misma vez de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra también de la ira venidera. Antes, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes de estar en Cristo y de recibir a Cristo, servíamos a los ídolos personales de este mundo. No tienen que ser figuras hechas en madera o figuras hechas en plata o en oro, sino puede ser cosas materiales como nuestras carros, como nuestras casas, como nuestro trabajo, y a veces aún cosas que son más familiares, como nuestra misma familia, como nosotros mismos, que es
Yo creo que es el primer Dios que estamos, los que no son creyentes, que están sirviendo en este mundo. Nos hemos convertido en humanistas, donde entonces Dios es a la imagen del hombre y no el hombre a la imagen de Dios. Y no el hombre a la imagen de Dios. Así que ahora somos hijos de Dios desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador para servir al Señor Jesús, para entonces proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, vida eterna, para caminar junto con el Señor Jesús en una vida de santificación, dejando atrás el pecado y la vieja vida y siguiendo entonces la palabra de Dios y al Señor Jesús. Ese es el cambio y por eso decimos que la libertad sin un propósito, Dios nos liberta con el propósito entonces de que le sirvamos a Él. Es anarquía espiritual. Y en esta mañana, si usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo puede libertar del pecado. Dios lo quiere libertar del pecado por medio del Señor Jesús, de su Hijo, al cual Él dio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tiene que hacer en esta mañana es confesar a Dios que es pecador, hablar con Dios y decirle: reconozco que soy pecador y reconozco que necesito de Jesús como mi Señor y Salvador. Por favor, perdóname, y acepto a Cristo como un Señor y Salvador. Cuando lo hace de corazón y lo confiesa en su boca, dice la palabra de Dios, que entonces somos salvos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Bendice tu palabra y una vez más la dejamos en tus manos para fruto de salvación, fruto de consagración y de reconciliación, para que tú seas el que hagas la obra a través de este Espíritu Santo. En nombre de Jesús oramos. Amén.